Hola, hola a todos una vez más. Qué lindo, Patria, encontrarnos una vez más con esto que es tiempo de cambios. Y antes de empezar el programa, ¿no? Se me venía a la mente realmente cuántos cambios que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y pensaba y digo, yo creo, Patria, que es imposible estar cerca de Dios y que Él no nos cambie, no cambiar, ¿eh? Qué lindo esto. Es que donde Dios está, tiene que haber cambios. El tema es y pasa, no es porque Dios no cambia a las personas, sino es que las personas tienen que tener la voluntad de hacer esos cambios, de creerle a Dios y de buscar su ayuda para poder cambiar. Dejarnos cambiar por Él. Exacto, es un pacto, siempre es un pacto. Nuestro Dios no es un Dios que sobrepasa, sino que respeta, Él invita. No es como nuestro enemigo que hace desastres en las vidas sin pedir permiso. No pide permiso. Claro que sí, y realmente aprovechamos para saludar a cada uno de ustedes que nos sigue, que nos miran por nuestro canal de YouTube, decirles que realmente es un placer estar con cada uno de ustedes y poder bendecirles con cada una de estas enseñanzas que Dios nos está permitiendo traer. Y este tema tan interesante que ya venimos con varios programas y todavía nos quedan unos tantos, que es el ADN de las relaciones. Qué lindo tema, ¿eh? Es tan extenso. Y el libro tiene 225 páginas. Wow. Es apasionante, no es para desperdiciar ninguna de ellas, pero tenemos que hacer un resumen de todo esto, ¿no? Exacto. Y el tema de hoy, o el tema que sigue realmente, porque esto es una cadena, ¿no? Cada programa está unido con el anterior, es un nuevo paso de danza. Recordemos que estamos aprendiendo a cambiar ese antiguo paso de danza que era el miedo, que no nos dejaba relacionarnos con el otro, con nuestro cónyuge, eficazmente, ¿no? Con nuestro amigo, con nuestro compañero, con nuestra familia. No nos dejaba ser como teníamos que ser, ¿no? Porque había un miedo, había una danza que ya estábamos acostumbrados a danzar en nuestras relaciones y no nos dejaba ser quienes tenemos que ser. Pero ya hace varios programas que venimos descubriendo distintos pasos de danza y hoy tenemos uno nuevo. Le llaman paso de danza a la manera en que empiezan las discusiones y los malos entendidos. Es que siempre es lo mismo. Entonces el autor de este libro le puso pasos de danza, como si estuviéramos bailando un vals. Y vimos que el miedo era una danza que prácticamente todos nosotros, yo diría todos nosotros, danzábamos. Todas las personas. Al momento de las discusiones, al momento de los problemas, al momento de que se tuviera que ver algún fruto en nuestras relaciones. Nada se podía ver a causa del temor. Al momento que hay un trauma, que hay una mala experiencia, hay algo que nos marcó, hay algo que nos sentimos solos, que nunca más nos vamos a olvidar de esa soledad o de un rechazo. Al momento que nosotros vivimos algo así, ya luego eso es incorporado en nuestro interior y entonces podemos llegar a reaccionar sin tener la conciencia de que ese miedo está metido en nosotros, ¿no? Es que causa traumas, todas esas experiencias causan traumas que Dios nos está guiando, Patria, a través de cada una de estas enseñanzas a ir quebrando cada uno de esos traumas, poder ser libres en el Señor y ser cada uno de nosotros quienes tenemos que ser. Hay un tema interesante hoy, o un nuevo paso de danza, ¿no? Que es el cuidado personal. ¡Qué bueno! El cuidado personal, lo que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Y es mucho más profundo de lo que pensamos, ¿no? Que cuando sentimos esta palabra pensamos que es mirarnos al espejo, ver si nos queda bien la camisa que nos pusimos, que estemos peinados. Y realmente, aunque el cuidado personal tenga que ver con esto, está muy lejos de lo que hoy vamos a hablar y aprender. Mantén la batería cargada, Rey. Esa es la consigna. El cuidado personal, mantén la batería cargada. ¿Qué te parece si nos metemos en esto? Sí, dale. Entonces, empiezo yo. Dale. Cuidarse de forma adecuada no solo es bueno para ti, sino para quienes te rodean. Recordemos, antes de seguir, que todos estos pasos de danzas
que es para nosotros descubrir y poder dejar ciertas actitudes y reacciones, que nosotros tenemos el poder interior para parar algo que está mal, y todo lo que hemos venido hablando, estos pasos de danza es para tener relaciones eficaces. Exacto. Y es para, en alguna forma, es cómo puedo yo no solamente ser feliz, al ser feliz yo, de esta forma hago feliz al otro, Buenísimo. porque no caigo en ese ida y venida de discusiones, de malos entendidos, de malos pensamientos. Buenísimo. Por ¿No es eso dice cierto? aquí que no es solo bueno para nosotros mismos, sino para lo que nos rodea. Para los que nos rodean. Esto vale para ti y para todos los que se relacionan contigo. El cuidado personal es decisivo para que nuestras relaciones sean satisfactorias. Qué bueno esto está. Si no lo tomas en cuenta, en cualquier momento te encontrarás ahogándote y jadeando por un poco de aire en tus relaciones. Historia acerca de no hacer caso a las banderas rojas de la playa, dice ahí. Claro, porque en este momento es un recordatorio de que el autor, nuestro hermano Ugari, comentaba que dice que había una persona que quería tirarse al mar, pero ese día estaban todas las banderas. Estaba picado el mar. Estaban las banderas de no poder entrar al mar. Había peligro. Había peligro de correr riesgo. Entonces, cuando él aún así se mete y corre riesgo su vida, ese acto hizo que no solamente corriera riesgo su vida, sino que corriera riesgo los demás. Claro. Y si le hubiera pasado algo a esa persona, entonces su familia estaría sufriendo muchísimo. Toda su familia. El rescatista también podía llegar a haber perdido su vida en eso. Así que precisamente de eso se está hablando. El cuidado personal es decisivo porque no solamente yo lo hago para mí, sino para que los demás no tengan esa carga conmigo. Quiere decir, Patrick, que entonces en nuestras relaciones hay banderas. Sí. Cuando la cosa no está bien en las relaciones, hay banderas que empiezan a flamear, mostrándonos el peligro. Y muchas veces estas relaciones terminan o finalizan completamente, matrimonios son destruidos, familias rotas que no se hablan por larga cantidad de años, por no haber hecho caso a las banderas o no haber sabido que eso era una bandera. Justamente estamos aprendiendo a interpretar nuestras relaciones, edificarlas en amor para que sean mejores, y estamos conociendo hoy justamente que hay banderas de peligro a las cuales les tenemos que hacer caso. Claro, estos mensajes son para las personas, esto, ¿eh? Las personas que quieren, porque Exacto. realmente si no querés, por más que escuches, no va a haber cambio en tu vida y tus relaciones van a seguir jadeando, como recién leímos, ¿no? Entonces, es muy importante la decisión que uno tenga y el creerle a un Dios que sobrepasa el entendimiento humano y que es un Dios que puede transformar una vida por completo, que puede transformar tus pensamientos, que puede transformar tu corazón. De una persona que nadie no puede estar viviendo con gente, Dios puede transformar esa vida para que sea útil, para que viva feliz y pueda tener buenas relaciones con el resto. Qué lindo que Dios cambie nuestros pensamientos, Patri, ¿no? Amén. Y podamos decir, hoy tengo una manera revolucionaria de pensar. Amén. Qué lindo, ¿eh? Así es el segundo punto. Así es lo que dice aquí. Dice, el cuidado personal es uno de los más eficaces pasos de danza. Y destacar la importancia de cuidarnos a nosotros mismos con el propósito de construir, mantener y profundizar nuestros vínculos. Nuestros vínculos, qué bueno. Hay personas que realmente, antes de seguir, hay personas que pueden llegar a ser adultos. No importa la longevidad, pero adultos, desde 20 años para arriba, podemos decir, 21 años, 30, 40, 60, 80, 90, pero tiene
una postura interna de corazón de que no quiere hacerse la vida más fácil él o ella, ni hacer la vida más fácil a los demás. Pero esto es algo que es una postura interna. Por eso, si ahora estás pasando por esto, te aconsejo que rindas tu vida al Señor. Ríndesela, pide el auxilio a Él, porque Él está presto a oír tu clamor. Y puedes llegar a cambiar tu historia de vida. Ahora, qué bueno, ¿no? Estamos hablando de un cuidado personal, ¿no? De tener un cuidado personal que ya vamos a ir profundizando un poquito más. Es más, es un tema un poquito extenso y se me olvidó decirlo al principio, pero este tema lo vamos a dividir en varios programas porque es un tema bastante extenso, porque vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de temas interesantes que tienen que ver con el cuidado personal. Pero en sí, ¿qué significa, Patri, cuidarse de manera adecuada uno mismo? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Dice, piensa en tu persona como una gran batería. Wow. O pila, ¿no? Imagina que tienes 2 terminales sobre la cabeza, así como esto, y varios tomacorrientes de cada lado, donde la gente puede conectarse para satisfacer sus necesidades. Y ya estoy escuchando a alguien del otro lado decir, ¿pero qué te pasa? Yo no voy a hacer alfombra de los demás. Bueno, el punto es este. Este mensaje es para las personas que dejan el egoísmo a un lado, que dejan el orgullo a un lado y se rinden al Señor, a este Señor que hizo el cielo y la tierra, que vino al mundo y se humilló para salvarnos a nosotros y le matamos y al tercer día resucitó y está vivo. Ese Dios puede ser tu Dios personal y podés cambiar esa actitud. Claro que sí, Patri, es para las personas, como dijiste vos, que se atreven a seguir el mandato de Jesús, ¿no? Cuando dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Cada día. Claro, porque cuando... ¡Wow! Es así, sí. Es para valientes, ¿eh? Sí, por supuesto. Y que nosotros, ninguno de nosotros hemos venido a este mundo y hemos nacido para permanecer. Háganme, díganme, hagan por mí, manténganme, todos nosotros. Nosotros vinimos para interrelacionarnos, para ser de bendición unos con otros. Esa es la postura y por eso Dios nos creó a los seres humanos. Sabés que muchas veces he escuchado esto, ¿no? Que el camino cristiano o ser cristiano es para personas débiles. Sí. Pero realmente es para valientes. Sí, es para valientes. Para aquellos que se atreven a no seguir ya la corriente de este mundo y se atreven a decir, Señor, yo sigo tu ejemplo, como vos lo hiciste, yo tomo mi cruz, me niego a mí mismo y cada día muero al yo por amor a los demás. Hay que ser valiente. Sí. Qué extraordinario está esto. Estarás correctamente cargado si haces esto, si te imaginas que sos una gran batería en donde los demás pueden venir a cargarse en ti. Estarás correctamente cargado en la medida en que mantengas los 2 terminales superiores conectados a la fuente, a Dios. Muy bueno. Si no estás conectado a Dios, no vas a poder hacerlo. Muy bueno, buen detalle. ¿Sí? Cuando el amor de Dios te recarga cada día, tú puedes transmitir ese amor a otros. Claro. Hasta podrías colgarte un cartel, enchúfate aquí. Estoy acondicionado para brindarte amor. Qué bueno. Amén. En cambio, si permites que la ira o el resentimiento deterioren tu conexión con el canal de provisión de Dios, o si te ocupas tanto cuidando a otros que llegas al punto de olvidar conectarte sistemáticamente al poder y a la sabiduría del cielo, ¿qué sucederá? Pronto serás una batería muerta e inútil. El buen cuidado de ti mismo asegura que tus niveles de energía se mantengan altos, lo cual te permite seguir bendiciendo a otras personas. Todo con equilibrio, ¿eh?
Por Los supuesto. seres humanos tendemos, Patria, a ser desequilibrados. O todos para nosotros, o todo para los demás y nada para nosotros. Lo que pasa es que ¿dónde está el equilibrio justo? Precisamente en la palabra de Dios. En la fuente. En la fuente, en la palabra de Dios, en hacer lo que Dios quiere y mandó a que hagamos para poder conquistar esa vida aquí. Exacto, Patri, por eso recién decía aquí el autor de este estudio que el secreto de todo esto, de poder ser esa batería que sirva, ¿no? Que realmente dé carga, por así decir, en la palabra, pero en realidad sería dar amor, dar bendición a los demás, es no desconectarnos de la fuente. Y no desconectarnos de la fuente involucra varias cosas que uno como hijo de Dios tiene que hacer en su relación con el Padre, en su relación con Dios, para mantenernos conectados. Recordemos que Jesús dijo que separados de Él, nada podíamos hacer. Eso está confirmando, ¿no? Lo que estamos hablando, que no podemos ser una buena batería sin Él. Necesitamos estar conectados 24 horas al Espíritu Santo, al Señor, para poder ser esas baterías de dar amor, de dar bendición, de dar palabra, de dar todo lo que Dios soñó y planeó que demos. Qué bueno esto, ¿eh? Amén. Al principio, dice, muchas personas reaccionan con fuerza en contra de la idea de que quieren tener relaciones personales sanas, deben cuidar su propia salud. Eso es lo contrario de lo que me enseñaron toda la vida, exclaman. Claro. Entonces, realmente, para poder tener esas relaciones eficaces, tenemos que aceptar el pensamiento de Dios. Y ahora vamos a ir. Dice el cuidado personal y el gran mandamiento de Dios. Qué bueno. ¿Querés leer vos? No, está bien. Comencemos este análisis acerca del cuidado personal repasando el mandamiento más grande que pronunció Jesús. ¿Cuál es? Decilo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo podemos encontrar en Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31. Aunque no te des cuenta, esto está bueno. Estas palabras nos llevan al centro de lo que significa el buen cuidado personal. Léelas de nuevo. En primer lugar, Jesús nos enseña a amar a Dios por sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Eso no es así. Por arte de magia, no es así. Uno puede llegar a los pies de Dios, de Cristo, con una necesidad y luego empezar a aprender a caminar y a ir cambiando las motivaciones de nuestros corazones. Y Él va llenando nuestro corazón de amor en ese proceso, en ese caminar con Dios. Va llenando nuestro corazón con su amor y poco a poco nos damos cuenta que vamos amando a Dios más y más. Pero lo tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que predisponer para buscarle a Él y escuchar cómo nos enseñan de que le podemos encontrar y ahí poder hacerlo. Entonces, lo primero es amar a Dios por sobre todas las cosas. Nos dice que debemos amarlo con todo nuestro corazón. Amén. Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Jesús se refiere a 4 aspectos que nos definen como seres humanos. El aspecto espiritual, emocional, intelectual y el físico. Entonces, amar a Dios con todo el corazón. El corazón es mis motivaciones, mis prioridades. Mis sentimientos. Si yo en el momento que quiero seguir a Dios y lo tengo que poner primero a Él, porque el mandamiento es que yo lo ame a Él por sobre todas las cosas.
Entonces, amarlo es obedecerle. Yo no puedo decir amo a Dios, pero hago mi voluntad, Exactamente. ¿no? Y amarlo con todo el corazón es tus motivaciones. ¿Quién ocupa tu primer pensamiento en la mañana? ¿Quién ocupa tu primer lugar en el momento de decidir si vas a hacer lo que Él te pide o querés hacer lo que vos querés? Por eso dice, en el mismo párrafo Jesús también enseña acerca de que debemos amar a nuestro prójimo como alguien valioso. De la misma manera es que espera que nos valoremos a nosotros mismos como criaturas especiales de Dios. Jesús da por sentado que queremos lo mejor para nosotros mismos. Así nos creó, nos enseña a buscar lo mejor para los demás con la misma energía con que buscamos lo mejor para nosotros mismos. Esto está bueno, ¿eh? Claro, exactamente. Ahí podés ver, es como lo leyó recién Rey, ¿cuál es tu prioridad? Y el mandamiento para poder acercarnos a Dios es amarle a Él con todo nuestro corazón, con todo. Y luego dice con todo el alma. Bueno, pero esos son otros. Vamos a ir entrando. Vamos a ir entrando, pero sí da para cortar la tela. Y se observa algo importante. Si no cuidas de ti mismo, no tienes abundancia para dar. Qué verdad, ¿eh? Dice la palabra de Dios que de gracia recibimos, de gracia damos. Pero para poder dar hay que recibir. Si Dios no nos carga a nosotros, si no nos preocupamos de estar bien con el Señor, de estar en fuego con Dios, de estar en alegría, de estar en el gozo del Señor, ¿cómo vamos a dar o a transmitir eso como una gran batería a otros? Qué importante, ¿eh? Amén. Amén. Tenemos que observar esto que es muy importante. Si no cuidas de ti mismo, no tienes abundancia para dar. Si no tienes no tienes un excedente, te resultará muy difícil cuidar a otros. Y te será casi imposible obedecer el mandato de Jesús. Si tú y yo queremos tener una vida sana y satisfactoria, las 3 metas deben mantenerse en equilibrio. En equilibrio, eso es lo que hablábamos antes. Amar a Dios y a los demás con la misma energía que nos amamos a nosotros mismos. Qué bueno, estamos descubriendo tremendas cosas que yo creo que quizás no nos imaginábamos nunca, que había tanta riqueza en un versículo, tanta riqueza en lo que vamos encontrando día a día, entendiendo de lo que Dios es y cómo Él nos creó, qué espera de nosotros, qué plan tiene para nosotros. Porque, Patri, estamos descubriendo en sí el plan de Dios para nuestras vidas. Que nos relacionemos es el plan de Dios para nosotros. Ya hemos dicho en otros programas que en los 10 mandamientos todo habla de relaciones. Los primeros mandamientos hablan de la relación con Dios y los otros mandamientos hablan de la relación con el prójimo. Pero volvemos a lo mismo del primer programa. Dios nos creó para relacionarnos. Y si Él nos creó para relacionarnos, Él es el primer interesado de que nuestras relaciones sean buenas, satisfactorias y victoriosas. Qué bueno. Ahora, hay una gran pregunta, ¿no?, que surge de esto que estamos aprendiendo, que si te parece bien la vemos después del intervalo, pero la pregunta es, ¿en qué consiste esto? No sabemos. ¿Lo vemos después del intervalo? Vamos. Estamos de vuelta todos otra vez en tiempo de cambios. Realmente, Patri,
Qué interesante este tema del cuidado personal, ¿eh? Y cada vez que nos vamos metiendo más profundo, vamos a ir descubriendo tremendas cosas de este tema. Vuelvo a hacerte la misma pregunta que te hice antes del intervalo. ¿En qué consiste esto del cuidado personal? Bueno, vamos a decirlo. Ya que Jesús vinculó el amor de Dios de manera estrecha con el amar a los demás, como nos amamos a nosotros mismos, es lógico pensar que el cuidarnos, debemos prestar atención a los 4 aspectos que él mencionó de manera explícita. El corazón, el hermano lo puso como el aspecto espiritual. El alma es el aspecto emocional. La mente, el aspecto intelectual. Y las fuerzas, el aspecto físico. El aspecto físico. En una palabra, Dios espera que cuides todo tu ser. Qué bueno. La mayoría de las personas tienen una idea bastante clara acerca de lo que significa cuidar su cuerpo. La mayoría también reconoce la necesidad de mantener una mente sana, aguda. Saben lo importante que es una buena educación, el desarrollo de la capacidad de pensar, el hábito de la lectura. La mayoría de las personas que cultivan la fe tienen alguna idea acerca de lo que significa cuidar el espíritu. En cambio, aquí viene el problema. Cuando se trata de las emociones, es decir, del alma, la gente se queda en blanco. Wow. La mayoría no tiene idea de lo que significa. En consecuencia, se ocupa muy poco de lo que se refiere a cuidar el aspecto emocional de su persona. Entonces, vale la aclaración aquí que en el alma están todos nuestros anhelos, sentimientos, deseos, sueños, gustos, maneras de pensar. Exacto, todo está allí, eso es lo que somos nosotros, el alma. En sí es lo que encierra a la persona. Por eso aún la palabra de Dios en algunas escrituras dice, por ejemplo, el alma que pecare, ésta morirá. Porque el alma en sí es el ser humano. Estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Cuando morimos, el espíritu va con Dios, el alma va a donde haya decidido en la tierra que quería ir, esto es el cielo o es el infierno, ¿no? Que también nos habla la Biblia, y la carne va ya sea abajo de la tierra o si fue a lo mejor la persona quemada en un accidente o cremada, desaparece, pero vuelve al polvo, como dice la Escritura. Pero el alma en sí es todo lo que somos, Patri. Es todo lo que fuimos formados, todo. Lo que es la persona en sí. Donde ponemos nuestras prioridades, las decisiones que tomamos, ¿no? Todo. Pocos entienden el papel de las emociones en nuestra persona. No nos damos cuenta en qué forma nos diseñó Dios para que funcionáramos como seres emocionales. ¿Por qué son tan importantes las emociones? Piensa en ellas como el sistema de información divinamente ordenado. Wow. Ellas te informan acerca de tus necesidades y de tus creencias más profundas. Wow, son importantes las emociones. Importantísimas. Así que si estás viendo el programa esta noche, o este día, o esta tarde, no sé en qué país estás, pero ponele importancia, comenzá a darle importancia a tus emociones. Estamos aquí para ayudarte, para traerte información acerca de ellas, no para que tus emociones manejen tu vida, porque no se trata de esto, pero sí entender que existen. Sí, y vamos a explicar por qué. Hay una gran diferencia en que seamos personas espirituales, pero que sepamos leer, entender y vivir con nuestras emociones y aún alinear nuestras emociones con Dios
Y otra cosa es que nuestras emociones nos manejen. No estamos hablando de este caso, sino que estamos aprendiendo a conocer que también somos seres emocionales, que Dios nos ha creado con emociones y las tenemos que conocer y saberlas escuchar y ordenar delante de Dios. Qué bueno, ¿eh? Esto está muy bueno. Nos metemos en aguas profundas, Rey. En aguas profundas. Por eso Sí. dijimos que era un tema largo. Esperamos que todos los que están ahí del otro lado puedan entender realmente el punto a donde vamos. La motivación, ¿no? La motivación a donde vamos y en sí las emociones es tan importante en un ser humano que te puede llevar a la muerte. Es importante, Patrick, que las emociones estén bien. Si son ignoradas, te pueden llevar a la muerte. Exacto. Es importante que estén bien, Patri. Claro. Es importante que estén sanas. Y alineadas, como dijiste. Y alineadas con Dios. Con Dios. Claro, para Qué que bueno. no te enfermen. Cuando sientes una emoción intensa de miedo o de dolor, tu cuerpo está intentando decirte algo importante. Sin las emociones, eres como una bicicleta que trata de andar con una sola rueda. Míralo de esta otra manera. Este ejemplo está bueno. Tu cerebro es el procesador, el que toma las decisiones, pero sin la información apropiada que proveen tus emociones, el procesador no tiene con qué trabajar. Wow. ¿De qué sirve un procesador si carece de información? Claro, esto es como una computadora. Podemos tener la más nueva, podemos tener un procesador, como dicen ahora, i7 o i5, que son procesadores veloces y potentes, capaces de procesar mucha información. Pero si no hay información dentro de la computadora la cual procesar, el procesador no sirve, no se usa y gastamos dinero al divino botón. Nuestro cerebro es como un procesador. Procesa toda la información del cuerpo y de las emociones. Cuando no hay información, cuando retenemos la información, cuando escondemos la información, cuando no dejamos que la información aparezca para que la podamos procesar correctamente, cuando la ignoramos a esa información, el procesador no puede trabajar adecuadamente porque no le estamos dejando actuar con toda la información para que la procese. Esto está muy bueno, es aguas profundas, como dijiste. Es que Dios te diseñó para funcionar de manera óptima, cuando la mente y el alma trabajan de forma armoniosa. Puedes tomar las mejores decisiones cuando permites que las emociones le hagan llegar información al cerebro. Para obtener buenos resultados necesitas tanto de tus emociones como de tu intelecto. Exacto. En este terreno a menudo aparecen los problemas. ¿Qué sucede si estás pasando por alto este aspecto importante con el que Dios te creó? ¿Qué ocurre si no sabes qué hacer con tus emociones o tal vez ni siquiera las percibes? ¿Qué sucede en este caso? ¿Sabes, Patrick, que se me venía a memoria? Creo que más adelante, no sé si hoy o en el próximo programa menciona este versículo, porque cuando estaba mirándolo creo que lo vi, pero el salmista le dice al Señor, todo mi ser alaba al Señor. Para que todo nuestro ser alabe al Señor, todo nuestro ser tiene que estar alineado con Dios. Porque a veces podemos alabar a Dios con nuestro espíritu, pero no tenemos ganas, no quisiéramos estar haciéndolo. A lo mejor nuestro espíritu nos dijo, anda a la iglesia, congregate, tenés que buscar de Dios. Y fuimos, y está bien que obedezcamos al espíritu, pero no logramos alinear el resto de nuestro ser y que se cumpla ese versículo. Todo mi ser alaba al Señor. ¿Vos sabés? Aún las emociones. Exacto. Vos sabés que hay muchas personas del otro lado, Rey, que desde niños, quizás, y la mayoría empieza ahí desde la niñez. Ahí empiezan los problemas Ahí en las empiezan. emociones. Por lo que les ha tocado vivir, han sido criados de una manera, por ejemplo, al varoncito.
se cae, se lastima y no llores. Los nenes no lloran, las nenas lloran, por ejemplo. Y no permitan que no permiten que la criatura que la emoción fluya. Exprese el dolor, ¿no? Como esto. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Voy a poner uno más. Por ejemplo, cuando si hay un niño o una niña, ¿no? Que es muy alegre, muy avispado, como dicen en otras partes. Decían en Argentina hace mucho tiempo Claro, atrás. muy risueña o que no para, ¿no? Enseguida puede llegar a haber un tío, puede haber un abuelo, una abuela, no sé, un padre, una madre, que les diga, compórtese, tranquilo ahí, deje de pegar esos alaridos. O sea, hay muchas personas que en cuanto a lo que es las emociones, han sufrido el bloqueo. Entonces, hoy son adultos y no se permiten expresar sus emociones porque ya desde pequeños vienen con ese trauma, esa prohibición, ese bloqueo, esa mutilación de una de las cosas que Dios nos dio a los seres humanos para poder ser felices y ponerle la debida atención y ponerlo en el lugar correcto que tiene que ir las emociones. Por eso que es responsabilidad, Patri, de cada uno, no es responsabilidad mía, es responsabilidad tuya si estás mirando el programa, de permitir que Dios sane tus emociones. Seguramente en tu pasado has vivido cosas, has vivido situaciones donde alguna de tus emociones han sido dañadas y hoy no podés ser quien Dios ha soñado que seas porque justamente hay alguna emoción que está dañada. Pero eso es un trabajo personal que tenés que buscarlo, que tenés que hacerlo en la iglesia que tú vas, con tus líderes, con tus pastores, abrir tu corazón, comentar tus experiencias para que ellos puedan ayudarte, orar contigo y así liberar cada una por una, las emociones que Dios puso en nosotros, los seres humanos, pero de alguna manera fueron bloqueadas. No es específicamente el tema de hoy, pero es necesario aclararlo, porque nunca vamos a ser completos si no logramos ser libres aún en nuestras emociones. Entonces uno de los lemas hoy es presta atención a tus emociones. Qué bueno. Si no estás muy seguro de qué hacer con tus emociones, un buen punto de partida es preguntarte, ¿qué estoy sintiendo? Dado que las emociones se expresan de manera fisiológica, puedes tratar de ponerle un nombre a las sensaciones en tu cuerpo. Escanea todo tu cuerpo, comienza desde lo alto de la cabeza y piensa atentamente en lo que estás sintiendo. ¿Hay tensión en algún sitio? ¿Sientes mariposas en el estómago? Al explorar, recuerda que lo que estás haciendo es buscar información. Voy a hacer un paréntesis porque me recuerdo que el hermano Gary dio un ejemplo en esta parte, en donde él como pastor tenía una iglesia muy grande, ¿no? Y lo invitaban a dar conferencias por todas partes, sí, por otras iglesias, por todo el mundo. Entonces dice que él llegó a una etapa de su vida que viajaba tanto, en donde él sintió la profunda necesidad de quedarse ese año con su familia, de no viajar, de cancelar esos compromisos. Pero, sí, recuerdo. Pero se miraba al espejo y se daba ánimo a él mismo y decía, vamos Gary, tú puedes y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se decía él solo, ¿no? Eso le ocasionó, y esto se lo explicó después un médico a él, que cuando el cuerpo te está pidiendo relájate un poquito, presta atención a lo que sentís, no tenés ganas de ir, no te obligues, anda a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué me está pasando? No tengo ganas de cumplir esto que estoy
me he comprometido, pero ¿por qué me siento así? Ir a la fuente, ir a Dios, porque, por ejemplo, este hermano le pasó, y esto se lo explicó el médico que lo atendió, le dijo que cuando él siente que no tiene ganas de hacer algo y se obliga, se activa dentro de nosotros, en nuestro físico, dice que la adrenalina y la cortisona se activan y se unen y empiezan a gotear. Él le explicó así de esta manera, Tremendo, como un ácido que puede elegir quemar cualquier órgano de tu cuerpo. Entonces, a él le pasó en los riñones y a tal punto se enfermó que le tuvieron que hacer trasplante de riñón. Entonces, él nos daba el consejo en su libro y nos da el consejo a todos nosotros que prestemos atención. Tremendo. Cuando, por ejemplo, te sentís triste, continuamente triste, te sentís como depresivo, no sos un extraterrestre, ni tenés que ir corriendo a un doctor a que te empastillen. Vos ni tenés que ir a un psicólogo para que te escuche y no llegás a ninguna parte. Hay un Dios que te creó, hay un Amén, Dios claro que sí. que primero podés intentar ir a sus pies y hablar con Él. Y Él te va a decir, mira, te está pasando esto. Y va a sanar nuestras emociones. Por ejemplo, te está pasando que no perdonaste, te está pasando que no te olvidaste de esto, te está pasando, Él te va a hablar, porque Él es Dios personal. Nos va a guiar, Patri. Entonces, lógico que no, con esto no quiero decir que no tengas que ir a un médico. Estoy hablando, dale la oportunidad también a Dios de que Él tenga esa relación contigo y que Él, como fuente de tu energía, sea el que te llene y el que te diga, porque Él está vivo. Es que en realidad es el que nos conoce, Patri, aún lo que hay en lo profundo del corazón que no llega ningún doctor, ningún psicólogo, ningún psiquiatra. Nadie puede llegar a donde Dios llega y Él está para ayudarnos. Por supuesto que le damos Qué bueno gracias esto, ¿eh? a Dios por los doctores, porque muchas veces vamos, los visitamos y son realmente de mucha ayuda, de mucha Seguro. bendición para nosotros. Pero estamos hablando de ir a la fuente. Exactamente, porque no nos olvidemos que Él quiere que tengamos comunión con Él, que hablemos con Él. Entonces, cuando vos descubras qué te está pasando, acá hay un consejo que nos da. ¿Sí? Dice que No juzgues tus emociones. tus emociones. Considéralas solo como información. Por eso yo decía antes, no que las emociones ahora nos van a manejar. Ah, porque siento esto, entonces tengo que hacer esto. No. Sino oír, escuchar, prestar atención a la información, a la emoción, para que sea una información la cual ahora nuestro procesador, en la presencia de Dios, vamos a llevar nuestra mente, vamos a llevar nuestro ser a la presencia de Dios, y Dios junto con nosotros va a procesar esa emoción y te va a decir si es una emoción que está bien, te va a decir si es una emoción que está enferma, te va a decir si es una emoción que hay que sanar, te va a decir todo, pero no hay que ignorarla. No hay que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y hago a un costado todo, sino voy a la presencia de Dios con lo que estoy sintiendo, porque Dios me va a aclarar todas las cosas. Claro, acá Qué dice, bueno. ¿qué está tratando de decirte tu cuerpo? Si sientes una opresión en el pecho, si tienes un nudo en el estómago, ¿qué podría significar? ¿Qué está tratando de comunicarte tu cuerpo? Solo observa y escucha sin reprocharte. Sin decirte, dale. ¿no debería estar sintiéndome de esta manera? Claro, no debería estar sintiéndome de esta manera. Es como que te autopones y decís, no me lo puedo permitir. No, tenés que escuchar y tenés que actuar. Si te está sucediendo que no podés, realmente no podés, no tenés tiempo ni siquiera para visitar un médico,
entonces tenés tiempo para poder ir al médico de los médicos, a Dios, Qué bueno. que Él te va a decir lo que está pasando. ¿Sabes, Patri, que cuando nuestras emociones no están alineadas con Dios, que de eso estamos hablando, ¿no? De lograr alinear nuestras emociones con Dios, hay algo específico que dice la Biblia en cuanto a esto, y dice, hablando de las emociones, porque habla del corazón, y el corazón, ya dijimos que cuando la Biblia habla de corazón, es esto, es el alma, son las emociones, lo que sentimos, lo que pensamos, es todo nuestro ser, nuestra alma. Dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Ni aun nosotros conocemos muchas veces lo que sentimos o lo que tenemos adentro. Por eso no es que nos tenemos que dejar manejar por las emociones, pero sí oírlas y llevarlas a la presencia de Dios y a la palabra de Dios. Y la otra parte del versículo dice, solo tú, Amén. oh Dios, lo conoces. Amén. Por eso que ¿a quién no vamos a ir sino a la fuente? Amén. A quien, el único que conoce tu corazón y mi corazón. Estamos haciendo algo importante, yo creo, en este día, y es que estamos identificando nuestras emociones. Y hay más, vamos a ahora seguir identificando, pero ¿qué te parece si nos vamos a un pequeño intervalo y seguimos identificando nuestras emociones? Anuncios. Volvemos una vez más al tiempo de cambios, ya estamos de regreso después del intervalo. ¿Y qué te parece, Patri, si vamos a identificar nuestras emociones? Bueno, dale. Supongamos que tengo un nudo en el estómago. ¿Cómo he elegido tomar esas emociones como información? Me pregunto. Muy bien, ¿qué quieren decirme estas emociones? Me estoy sintiendo algo nervioso, pero ¿por qué? Buena pregunta. Tal vez estoy preocupado porque voy a dejar sin trabajo a muchas personas o porque alguno de los proyectos ministeriales pudiera fallar de manera lamentable. Quizás estoy dudando si en realidad Dios me ha hablado. Tal vez me encuentro nervioso porque la gente me tomará como un impostor, etcétera, etcétera. Una vez que identifico las emociones, me pregunto, ¿qué es lo que necesito en este momento? ¿Qué necesito de los demás? ¿Qué necesito de mí mismo? También debo preguntarme de lo que estoy haciendo, que pudiera estar provocando estas sensaciones. ¿Estoy haciendo o pensando en algo que pudiera generar estas emociones? Ejemplo de cuando un marido nos llega a la hora que dijo, cuando las horas van pasando y nosotros vamos cambiando lo que pensamos y sentimos. Sí, cambia la cara, cambia todo. Sí, o un hijo, ¿no? Sabemos que siempre llega a una hora determinada y pasa media hora y decimos, bueno, se retrasó, ya me mandará un WhatsApp, un mensajito. Pasa una hora y decimos, ¿qué está pasando con él? Estoy llamando y no me contesta. Ay, no le habrán robado. ¡Ah! Nudo del estómago, cara nos cambia. ¿Y qué pasa cuando finalmente llega? Cuando llega a la casa estás a punto de explotar. Apenas entras, lo insulta, le dices cosas. Eres un desconsiderado. Eres un desconsiderado. Lo único que tenías que hacer era llamar, mandar un mensajito por WhatsApp. ¿Te das cuenta de que he estado aquí esperando, preocupada, al pensar que pudieras estar en alguna morgue? ¿Quieres que te diga la verdad? En realidad, deberías haber dicho, ¿te das cuenta de que estuve esperando y llamándome
a mí misma, llenándome a mí misma de miedo mientras imaginaba las cosas horribles que te pudieran haber pasado. Eso realmente le tendría que haber dicho. Es cierto que tu esposo o tu hijo, el que fuera, O tu esposa. Pero generalmente le pasa a los hombres, debió llamarte para avisar que llegaría tarde, pero ¿era necesario que te llenaras de preocupación pensando en tragedias que casi no tenían posibilidad de ocurrir? Es verdad. Aparte que si estamos en las manos de Dios, nosotros tenemos un arma muy poderosa, es la oración, es el saber que podemos orar, ¿no es cierto? Entonces, es tan importante poder estar aferrados y unidos a Dios, porque esto que estamos enseñando no tendría efecto, no se pudiera vivir si Dios no es el que está continuamente dándonos esa fuerza, esa adrenalina, esa guía, esa corrección desde su presencia y aún con su palabra. Es que es así, Patri. Yo creo que, como dijimos y sabemos, Dios nos hizo emocionales también, y tenemos que aprender a identificarlas. A identificar cuándo es una emoción buena, cuándo es una emoción que está alineada con Él, cuándo es una emoción que nos está jugando en contra aún de la propia fe que profesamos y creemos, o cuándo es una emoción que surge cada vez que pasa alguna situación porque hay algo que no fue sanado, que he vivido en alguna etapa de mi vida, de nuestras vidas, y entonces siempre actúo o siempre hago lo mismo en ciertas situaciones, y esto es producido por una emoción que no fue sanada. No nos podemos desprender de las emociones, no podemos esconderlas, no podemos anularlas, no podemos taparlas, no podemos decir ahora que vinimos a Cristo ya no oigo más las emociones, ya no siento más nada, ahora vivo en el Espíritu y no soy más una persona emocional, porque vamos a seguir siendo emocionales, no podemos dejar de sentir, no podemos dejar de pensar, porque todo eso fue puesto por Dios dentro nuestro. El punto es lograr alinear todo esto al Señor, ir a la presencia de Dios con cada uno de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, y aún buscar ayuda, como dije antes, para que Dios pueda sanar aún las emociones que están enfermas. Qué bueno. El punto es que necesitamos evaluar, así dice el próximo punto que tiene que ver con lo que yo explicaba, evaluar la veracidad de tus emociones. El buen cuidado de uno mismo toma en cuenta las aflicciones, pero hace con ellas algo más positivo. Lo que debes hacer es determinar si te estás diciendo la verdad o sencillamente te estás llenando de miedo. Claro. Una vez que identificas lo que estás sintiendo, el siguiente paso es presentar esas emociones a Dios y decirle, Señor, ¿es esto verdad? Si es así, quiero actuar de manera coherente, pero si no es verdad, debo hacer algo más positivo. No está mal sentir miedo, pero es muy lamentable el sufrimiento gratuito. Vivir con temor de algo que en realidad no existe. No existe. Esa es una frase tuya, ¿eh? Bueno, el sufrimiento, es mucho, lo dicen. Sufrimiento gratuito. Es verdad, porque Dios no planeó que suframos. Y si hay momentos difíciles, si hay momentos de aflicción, donde el mismo Jesús dijo que íbamos a pasar en este mundo momentos de aflicción, y que vamos en alguna manera a sufrir, ¿no? Nuestra carne, nuestras emociones van a tener un sufrimiento, pero otra cosa es sufrir gratuitamente. Esto quiere decir sufrir cuando en realidad no tendríamos que sufrir. Porque sufrir por un padecimiento, sufrir por un momento de dificultad, ok, pero sufrir gratuitamente porque no sabemos equilibrar nuestras emociones, porque nuestras emociones nos ganan, nos engañan, o porque nuestras emociones no están sanas, eso sería sufrir gratuitamente.
antes de orar, porque siempre antes de terminar el programa oramos y le damos la oportunidad a Dios de que Él toque nuestras vidas, de que Él toque tu vida ahí donde tú estás mirando este programa, porque para eso lo hacemos, para eso estamos con vos en este día, es para traerte la palabra y que Dios haga algo en ti ahí donde estás en este día. Hay un recuadrito aquí o algo, un recordatorio, algo lindo, importante para recordar. ¿Qué nos dice el recordatorio? Recuerda, Dios te creó con la capacidad de tener emociones. No las bloquees. Amén. Él mismo tiene emociones profundas. Amén. Y te diseñó para que también las tuvieras. Las emociones cumplen el papel de brindarte información importante acerca del mundo y de tu lugar en él. Considéralas como un valioso caudal de información y luego usa esa información de manera sabia. Sabia. Qué bueno, él dice, él mismo hablando de Dios, tiene emociones profundas. ¿Cómo esto, Patri? Si Él es espíritu y al mismo tiempo que es un Dios espíritu, porque Él es espíritu, la palabra de Dios nos muestra cómo en muchas oportunidades Dios o se entristece o se aflige, ¿no? Recordemos las palabras de Jesús, que era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Sin embargo, Él ha hecho declaraciones como, ¿hasta cuándo me voy a afligir mientras esté con ustedes? ¿O los voy a soportar? Hubo aflicción, hubo emociones que Jesús nos dejó ver. Bueno, de hecho la Biblia dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. También vemos cuando la palabra de Dios dice que nosotros podemos hacer con nuestros actos pecaminosos, con no dejar trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas, que podemos hacer que, literalmente dice la Escritura, el Espíritu de Dios se entristezca, se contriste. ¡Wow! Él es un Dios, es espíritu, no tiene variación, no varía como nosotros, pero siente por ti y por mí. Y Él te creó completo, nos creó completos. Y en eso completo que Él nos creó, involucra que nos creó emocionales. Tenemos emociones. Qué bueno. Pero no quisiéramos terminar por lo menos el programa de hoy, aunque sabemos que vamos a seguir con este tema en futuros programas porque es un tema un poquito largo, pero no queremos irnos antes de que oremos y después de que mi esposa agregue algo que quiera agregar. Sí, solamente mientras estamos haciendo este programa viene esto para poder aclarar. Las personas que están oyendo este programa y necesitan seguir un tratamiento médico con psicólogos, psiquiatras, no estamos diciendo que lo abandonen. Estamos diciendo, por supuesto que ustedes tienen que seguir ese tratamiento, pero busquen a Dios también, porque Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Amén, así es. Él es soberano y Él es todopoderoso. Simplemente eso como consejo. Así es. Si estás mirando el programa y realmente Dios te viene hablando, realmente te has dado cuenta que quizás las emociones te juegan una mala pasada, que quizás todavía hay emociones que no han sido sanadas, o que quizás ignorabas tus emociones y Dios te ha hablado. Quisiera orar, vamos a orar juntos en este día, en esta tarde, en esta noche. Yo no sé el horario en que tú estás mirando este programa, pero cerrá los ojos conmigo y repetí después de mí. Vamos a orar juntos. Señor, vengo delante de tu presencia. Vengo delante de tu presencia. Señor, he comprendido que tú me has creado con todo lo que yo soy. Me has creado con cuerpo, con alma y con espíritu. Y Señor, entiendo que en el alma están todos mis sentimientos, mis emociones, todo lo que yo soy como persona, todas mis decisiones. Por eso hoy, con mi alma, con mi ser, vengo delante de ti. Porque he entendido que te necesito. Señor,
Señor, perdóname. perdóname. Perdóname si me he equivocado. Perdóname si me he equivocado. Si he pecado en contra de ti. Si he pecado en contra de ti. Si no te he oído. Si no te he oído. Aún Cuando has hablado. A través de mis emociones. A través de mis emociones. Señor, yo quiero. Señor, yo quiero vivir mi vida plena y en abundancia, como es tu voluntad. Toma el control de mis emociones, de mis pensamientos, de mi alma. Yo rindo mis emociones, mi alma delante de ti. Líbrame. Si hay alguna emoción en mí que fue dañada, muéstramelo y líbrame. En el nombre de Jesús, te necesito. Ven a mí y guíame en todo mi caminar. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos, Patri, me gustaría dejarles el título o la pregunta que nos va a conducir al próximo programa. Dice así: ¿es egoísta el cuidado de uno mismo? Qué pregunta, ¿eh? Si querés la respuesta, vamos a volver con esto y con mucho más, porque hay más de Tiempo de cambios. Tiempo de cambios.